Hola amigos, ¿cómo están? A continuación les vamos a presentar el tema comprensión específica de textos con énfasis en comprensión de palabras. A continuación les voy a presentar a todo mi equipo que está integrado por Fabiola Ávila como redactora, Natalie Pinguil como cuestionadora, Fernando Remache como ilustrador, Freddy Tapia como investigador y Diego Vega como coordinador. En una tarde muy calurosa de mayo, un grupo de amigos junto con su profesor de la escuelita UNAE se decidieron cuestionarse sobre la comprensión específica de textos, específicamente en la comprensión de palabras. Así que como estábamos muy revoltosos para poder saber cómo hacíamos el trabajo, decidimos elegir un coordinador, el cual era Diego Vega. Él decidió ponernos a cada uno en lugares específicos para poder trabajar y tener una muy buena investigación. Así que puso a Fernando Remache como ilustrador, lo cual a él le encanta porque a él siempre le gusta andar dibujando. Le puso a Leonardo Tapia como investigador porque a él siempre le encanta estar investigando y le encanta siempre descubrir muchas nuevas cosas más. A Natalie Pinguil le puso como cuestionadora porque a ella siempre le gusta preguntarle cómo vamos a hacer el trabajo, para qué lo vamos a hacer y cómo va a salir al final. Y a mí me puso como redactora porque siempre me encanta andar inventando historias y leyendo muchos cuentos. ¿Qué significa comprender el texto en nivel literal? Comprender el texto en nivel literal es entender lo que el autor desea comunicarnos de manera explícita. Comprender también cada párrafo, entender los elementos del mismo texto que nos permitan entender la idea completa de que nos desea expresar el autor. Para comprender, se sirve de un vocabulario que posee, incluyendo el lenguaje coloquial o cotidiano. Acude a tu conocimiento de una forma del lenguaje. Recurre también a lo que es el sentido común. Cuando no se comprende, se debe concentrar en el nivel de comprensión literal. Eso es decir, llegar a una lectura más global una y otra vez para poder entender lo que el autor expresa en su texto. Y cuando existe una oración que no se comprenda, se debe aplicar una estrategia que permita interpretar la idea del autor. Elementos que conforman un texto. Los elementos que conforman un texto son 4: capítulos, párrafos, oraciones y palabras. Dentro de este conjunto va de forma ordenada. Encontramos también lo que son adjetivos, sufijos, prefijos, significados complementarios. Uso de vocabulario conocido. Se necesita buscar palabras dentro de un vocabulario conocido. Un lector adulto solo necesita de segundos para comprender el significado de una palabra en un texto. En un lector con experiencia está el conocimiento de siglas. Ejemplos de vocabulario conocido. Tenemos el IES, que es Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el ONG, Organización No Gubernamental, el PSC, Partido Social Cristiano, entre otros. También tenemos lo que es el hematoma, que más utilizan lo que son los médicos, que significa mancha de piel o moretón. 2. Como segundo punto tenemos el uso del contexto, pero para eso necesitamos entender qué es el contexto. Y nos dice que es un conjunto de circunstancias que rodea una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Para eso tenemos un ejemplo. Pongámonos en el caso de una ceremonia de un matrimonio católico. La novia va vestida de blanco muy elegante y el novio va vestido de terno y corbata. También se le ve muy elegante. Las damas de honor llevan vestidos de gala y todos los invitados están vestidos elegantemente. Pero entre eso destaca que el novio lleva zapatos convencionales que no van acorde al terno que lleva. Además de esto, están llenos de barro. Entonces, nos preguntamos si este elemento es armónico con el resto de elementos. Y si es armónico con el todo, con el contexto que conlleva la ceremonia. Ejemplo de uso de contexto. Alberto está muy nervioso, pues mató a Diana, la bailarina. Llega su hijo y ve al papá triste y pálido. En el suelo hay vidrios llegados y un gran charco de agua. A Alberto no le gustaría que su hijo se enterara que él mató a Diana, pero el niño ya sospecha que fue lo que pasó. Entonces, las preguntas son: ¿quién es Diana? ¿Qué es una bailarina? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Y por qué se murió Diana? 3. Como tercer punto tenemos el uso de las familias de palabras. Pero, ¿qué es una familia de palabras? En cualquier lengua existe familiaridad, es decir, que tienen algo en común.
Las palabras en castellano están formadas por diferentes partes. Estas raíces, sufijos y prefijos, generalmente la o las raíces de una palabra portan el significado principal y los prefijos y los sufijos complementan y precisan el significado principal. Es por ello que tenemos los siguientes ejemplos. Con la palabra anticuerpo, el prefijo anti, que significa contra, y la palabra de la raíz, que es cuerpo. En la palabra extraordinario tenemos el prefijo extra, que significa que rebasa todo eso, y la palabra ordinario. En la palabra subterráneo tenemos el prefijo sub, el significado que es bajo, y la palabra terráneo o terio. Entre los ejemplos de sufijo tenemos la palabra todólogo, que el sufijo vendría a ser logo, de logía, que viene a ser de ciencia, y la palabra raíz sería todo. De la palabra conductor tenemos el sufijo tor, que viene de tor o dor, que viene a ser una profesión, y la raíz de la palabra, que es conducir. De la palabra crucigramas viene la palabra grama, que es escrito o registro, y la palabra raíz vendría a ser cruzar. Como cuarto punto tenemos el uso de sinónimos y antónimos, pero para entender esto necesitamos saber qué es un sinónimo y qué es un antónimo. De un sinónimo tenemos que es un significado parecido o cercano a la palabra que se quiere expresar. Por ejemplo, basura, que vendría a ser igual que mugre y suciedad. Y lo antónimo es todo lo contrario o lo opuesto. Esto quiere decir que si es que decimos oscuridad, el antónimo será claridad, y si es que decimos hondo, será pando. Entre los ejemplos de antónimos tenemos la palabra alegría, que el sinónimo vendría a ser felicidad y el antónimo tristeza. La palabra limpieza, que el sinónimo sería aseo y el antónimo sería suciedad. Tenemos la palabra hermoso, que el sinónimo sería bello y la palabra antónima sería feo. Y así tenemos un sinfín de ejemplos. Comprensión de palabras. La comprensión de palabras empieza por un juego de números, en el cual empieza desde el número 1 hasta la terminal 12. Comprendemos comprensión de palabras, la educación de los niños, el cual emprende en una escuela, o bien sea por un padre de familia o por un profesor. Como base número 2, en la escuela se le indica todo lo que es el abecedario, directamente para que el niño empiece a conocer su dialecto. El número 3 tenemos lo que es el niño aprende a pronunciar las palabras. Directamente empieza con un lenguaje básico para avanzar a pasos siguientes. En el número 4 tenemos que el niño empieza directamente a escribir la palabra y a comprender su significado, relacionándolos con diferentes tipos de productos, como por ejemplo la M, que es manzana, o directamente como se escribe, mamá, todo lo que son oraciones simples. En opción 5 tenemos lo que es lectura de cuentos, en lo cual el docente o lo que es un padre de familia explica directamente un cuento corto y entendible para su edad acorde. Número 6. La lectura de cuentos cortos. Inmediatamente el niño, después de haber comprendido las palabras, haber entendido la lectura, procede a leer cuentos simples y sencillos, los cuales son extremadamente cortos pero divertidos para su edad. En el paso número 7, el niño empieza a hacer análisis de estos datos, de estos nuevos datos asimilados, los cuales relacionan con los diálogos de la vida o correspondientes a lo que son trayectos simultáneos. Paso número 8, el niño o estudiante ya en esta fase ya se encuentra en una edad más avanzada, en el cual empieza a leer por sí solo dialectos, lecturas o cuentos ya más desarrollados directamente, y empieza a liberar su imaginación, lo que es una lectura de cuentos proyectada en lo que es enfoca o visualiza ya lo que está leyendo. Paso número 9. El estudiante o niño directamente empieza a relacionar las palabras y empieza a descubrir un sinnúmero de nuevas palabras y nuevos significantes, relacionándolo con el paso número 10, en el cual comprende una lectura ya más avanzada y más prolífera, en el cual se corresponde en libros, textos ya más académicos y mucho más avanzados. Paso número 11.
en esta fase el lector ya relaciona todo lo que es imaginación, comprensión, análisis y dialecto general, lo cual se le abre un mundo para que pueda avanzar más. En el paso número 12, la persona o el lector directamente ha llegado a comprender todas las palabras, convirtiéndose básicamente en un lector ya nato, en el cual se abre un mundo de posibilidades y directamente procede a arrancar para leer a pasos más agigantados y lo que son libros académicos. Yo, en mi rol de cuestionadora, saco a relucir las siguientes preguntas. ¿Qué significa comprender un texto? ¿Qué se debe tomar en cuenta para la comprensión de una palabra? ¿Cuáles son los elementos que conforman lo que es un texto? ¿Qué estrategias se utiliza para comprender un texto? ¿Qué estrategias se realizará cuando no se entiende una palabra que está puesta en el texto? ¿Qué estrategias se utilizará cuando no se entiende toda la oración que está compuesta en un texto?